pero también es cierto que no es un municipio donde las cosas nos han sido fáciles. No tenemos una tradición de gobiernos socialistas, más bien hemos sido un gobierno conservador. Y a mí me gusta decir, y a mis compañeros y compañeras también, que el proyecto de los socialistas y el proyecto de los socialistas en Benicàssim es el proyecto de las personas. Y para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder compartir este sentimiento con Jesús, porque justamente Jesús ha sido, cuando ha tenido la competencia y el honor de ser ministro de un gobierno socialista, de aprobar 3 leyes fundamentales, 3 leyes muy importantes. 2 para nosotras las mujeres, como han sido la ley contra la violencia de género y la ley de igualdad. La última, la ley de la dependencia. Y siempre cuento la misma anécdota. Una conversación en la cafetería del Congreso con una compañera diputada por Andalucía. Nos contaba cómo en un municipio suyo, en su localidad, un pueblo de las mismas características que el nuestro, cómo se había ejecutado la aplicación de la ley de la dependencia. Te puedo asegurar que estaba alucinada. Pensaba que vivía en otro planeta. Es que no me lo creía. Ella contaba cómo se había valorado a la gente dependiente y que en prácticamente 2 meses estaban percibiendo todas las ayudas, valorados y percibiendo ayudas. Y yo decía, no es posible, aquí esto no ocurre, porque en mi comunidad, tú lo has explicado muy bien hoy durante escuchar la conferencia de la Ayuso, ni la mitad de valorados y la mitad de percepción, pues yo pensaba que, vamos, aquello era irreal totalmente. Por lo tanto, sí que es verdad que donde gobernamos los socialistas y donde tenemos posibilidades de hacer uso de esas leyes tan sociales que ha aplicado el gobierno socialista, lo cumplimos.